Padre, en el nombre de Jesús, María y José, danos tu Espíritu Santo. Mi nombre es María Leonor Martínez de Aguilar. Soy casada y tengo 3 hijos. Me eduqué en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde estudié Historia y Pedagogía. He sido profesora por más de 25 años y también me gusta la investigación histórica. Hoy recordamos a uno de los hombres más grandes de América, reconocido por los mejores historiadores del mundo. Nos referimos a García Moreno, ecuatoriano que nació en la ciudad de Guayaquil un 24 de diciembre de 1821 y murió asesinado el 6 de agosto de 1875. Fue un estadista, abogado, periodista, escritor y ejerció la presidencia de la República del Ecuador. En el año de 1846 contrajo matrimonio con Rosas Casubi. Luego, siendo viudo, se casa con Mariana de Alcázar. El historiador Manuel Gálvez, que es uno de los mejores historiadores de Argentina, lo describe como un hombre genial en el sentido más estricto del término, y dice que poseía un carácter sobrehumano y una cultura profunda en diversas ramas de la ciencia. Ingresó a la Universidad de Quito para estudiar jurisprudencia. Aprendió por su cuenta francés, inglés e italiano. A los 25 años obtuvo un doctorado en jurisprudencia. Exploró científicamente los cráteres de los volcanes Pichincha y Sangay. Emprendió 2 viajes a Europa para completar sus estudios, siendo específicamente en la Sorbona de París, donde se formó tanto espiritual como científicamente. Profundizó además sus conocimientos sobre química, ciencias exactas y sobre la historia de la Iglesia Católica. En 1843, cuando tenía solamente 21 años y seguía estudiando Derecho, se inicia en cierto sentido en la política. Ingresa en la Sociedad Filantrópica Literaria, siendo uno de los jóvenes más destacados, y cuyo objetivo era terminar con la dictadura de Flores. Funda algunos periódicos como El Vengador, El Zurriaga, El Diablo, La Nación, El 1 de Mayo y La Unión Nacional. Ocupó varios cargos públicos donde se desempeñó como un hombre recto, honesto y muy eficaz. En 1847, el presidente Ramón Roca lo nombró gobernador interino del Guayas, considerando su gran talento, energía y eficacia. Por sus actitudes enérgicas contra sus opositores, es seguramente una personalidad polémica, queridos por unos y odiados por otros. Sin embargo, otros ven en él un genio y con grandes virtudes, entre las que figuran su amor al bien general, al progreso y a la gloria del Ecuador. Ocupó el cargo de consejero municipal en diciembre de 1856 y fue electo de la ciudad de Quito, cargo que ocupó por 1 año. Cuando fue nombrado senador de la República por Pichincha en el Congreso de 1858, se mostró a favor de la abolición del tributo de los indígenas. Como rector de la Universidad de Quito, actualmente Universidad Central del Ecuador, abrió diferentes facultades, ya que solo existían la de Medicina y la de Derecho. Incluso él mismo fue profesor de Química. En el año de 1868 se produjo un terrible terremoto en la provincia de Imbabura, que tuvo como consecuencia la destrucción de Ibarra, Otavalo y Cotacachi. García Moreno fue elegido por el presidente Javier Espinosa como jefe civil y militar de la provincia de Imbabura, donde construyó un plan de auxilio inmediato para la provincia. Atendió las necesidades más apremiantes, como son alimentación, salud y vivienda.
y posteriormente procedió a liderar la reconstrucción de las ciudades y además de eso reprimió los saqueos. Estos son algunos de los ejemplos de los cargos públicos que ejerció antes de ser presidente del Ecuador, por lo que podemos concluir que se preparó durante muchos años antes de llegar a ejercer la presidencia de la República. Asumió el poder a consecuencia de la peor crisis del Ecuador que ocurrió en el año de 1859 por la separación del Estado en 4 jefaturas supremas: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, además de la guerra declarada por parte del Perú y el posterior bloqueo de Guayaquil por parte de la Armada de ese país. Defendió la soberanía de su país frente a las invasiones e intentos de repartirse el territorio ecuatoriano por parte de los gobiernos peruanos y colombianos de la época. Luchó contra el militarismo dictatorial que pugnaba por llegar al poder a fuerza de las armas. Su primer periodo presidencial lo ejerció entre los años 1861 y 1865. Combatió contra el regalismo, el regionalismo, el militarismo, la anarquía, la incultura y el liberalismo ateo. Frenó la demagogia, incentivó la educación en todos los niveles de instrucción pública, construyó carreteras y reorganizó la hacienda pública. Se empeñó, junto con sus colaboradores, a realizar la elaboración de códigos modernos con el fin de sostener la justicia, la legalidad y castigar a los criminales. Así se promulgaron el Código Civil, Penal, Militar y de Procedimientos, entre otros. Se lo considera el modernizador y constructor del Estado ecuatoriano. El historiador Robalino Dávila afirma que gracias a sus gobiernos el Ecuador pudo progresar. Para alcanzar su objetivo modernizador y civilizador, el gobierno conservador requería de una población alfabetizada y tecnificada, sin exclusión de la mujer y el indígena. La labor de la educación fue ciclópea. En pocos años, los gobiernos conservadores multiplicaron las escuelas y los alumnos. Se fundaron colegios para ambos sexos en varias capitales de provincia. La educación primaria fue declarada gratuita y obligatoria. Por primera vez, la mujer tuvo acceso a la educación. Mención especial merecen las instituciones especializadas, los normales para indígenas, las escuelas de bellas artes, la militar, la de agricultura, la obstetricia y su mayor obra, que se fundó el 30 de agosto de 1869 con el apoyo de la Compañía de Jesús, fue la Escuela Politécnica Nacional, constituyendo el primer centro especializado para la formación de ingenieros civiles, arquitectos, maquinistas, ingenieros de minas y profesores de tecnología y ciencias. La Politécnica estaba equipada con lo más avanzado en equipos e instrumentos desde el momento de su inauguración. Las asignaturas eran dictadas por profesores europeos capacitados para dictar las cátedras científicas. Las limitaciones financieras y la necesidad de contar con maestros capacitados, dispuestos al sacrificio y leales a su proyecto político, llevaron al presidente a dirigir su mirada a la Iglesia y Europa. García Moreno confió la educación primaria a los hermanos de las escuelas cristianas. Para la educación de la mujer, gestionó la venida de la Congregación de los Sagrados Corazones. Los jesuitas, por su parte, asumieron la responsabilidad de la educación secundaria. Si bien García Moreno no había estudiado con ellos, su experiencia en Europa le había convencido
que la Compañía de Jesús ofrecía la más alta calidad de la instrucción en el orbe católico. Las mermadas arcas del Estado solo permitieron establecer colegios dirigidos por la Compañía en Quito, el San Gabriel, en Guayas San Vicente, en Riobamba San Felipe Neri y en Cuenca. García Moreno era consciente de que sin la satisfacción de las necesidades básicas, la persona humana no puede convertirse en un buen ciudadano. Por eso buscó potenciar el progreso por medio del apoyo a la producción y por la construcción de vías de comunicación que permitieran el libre tránsito de personas y mercaderías. Una de las más grandes aspiraciones personales en el campo de la obra pública constituyó quizás su plan vial, mediante el cual pretendía unir las regiones del Ecuador por sendas carreteras y inicia la construcción del ferrocarril. Vemos algunas carreteras como Quito-Guayaquil por la vía Riobamba que llega a la costa y se convierte en lo que actualmente es la Panamericana, entre otras. También construyó el ferrocarril de Yaguachi, entre Yaguachi, actual provincia de Guayas, y Zimbabue, provincia de Chimborazo. Además, García Moreno inauguró en persona el servicio de varias locomotoras y se empezaron a colocar los primeros postes para el servicio del telégrafo. En el año de 1872 se inicia la construcción del Observatorio Astronómico de Quito, que constituía el primero de su clase en el país y uno de los mejores de su tiempo en Sudamérica. En su primera presidencia también continuó con la remodelación, ampliación y mejoramiento del Palacio Carondelet. En política internacional, durante su ejercicio se anuló el Tratado Mosquera-Zelaya, firmado en secreto entre Colombia y Perú, en el que pretendían el reparto del territorio ecuatoriano. Su segunda presidencia lo ejerce entre el año 1869 y 1875. Varios historiadores, entre ellos Jorge Salvador Lara, afirman que el verdadero progreso o salto a la modernidad del Ecuador continuó durante su segundo mandato. García Moreno consolidó el poder público y culminó varias obras emprendidas en su primera administración. Una de ellas fue la Carretera Nacional y empezó también nuevas obras públicas. Niñas, niños, hombres y mujeres, sin importar su condición o clase social, se recibían la instrucción en todos los niveles y ramos educativos que el gobierno ofrecía de manera gratuita. La especialización científica fue introducida en el país por primera vez. Realizó la primera oficina estadística en el país para la recopilación de datos demográficos y así lograron obtener el número de habitantes en el Ecuador. Con el objetivo también de centralizar el servicio penitenciario regional en un solo lugar, en el año 1868 se inicia la construcción de la Penitenciaría de Quito, llamada también Panóptico. Su relación con la Iglesia. Vemos que suscribió un concordato con la Santa Sede en 1862, ratificada en el año de 1863 y comenzó de esta manera la reforma del clero. El proyecto de construcción del Estado del presidente García Moreno buscó articular religión, modernidad y nación. En ese proyecto la Iglesia tenía una función: constituirse en el cimiento de la integración nacional. Para eso, impulsó una reforma institucional profunda para convertir a la Iglesia en un instrumento del Estado, reduciendo su papel social y concentrándolo en lo que él consideraba la misión nacional específica de la Iglesia, la educación de las nuevas generaciones. Buscó transformar la nación a través de la educación pública universal. Las mejoras de la infraestructura, la inmigración europea y la tecnología
para modernizar a Ecuador con un aporte científico que consideraba de calidad. En el año de 1869 centralizó el sistema educativo entregando su administración a esas órdenes religiosas. García Moreno fue defensor de la Compañía de Jesús, a quien confió varias tareas en el área educativa. Así, el número de niños escolarizados para el año de 1875 triplicó el de 1867. Durante su gobierno se promovió la renovación de las devociones religiosas tradicionales y se buscó la identificación de símbolos religiosos universales con la nación. Se declaró patrona nacional a la Virgen de la Merced en 1861 y se consagró oficialmente la nación como República del Sagrado Corazón de Jesús en 1873. Por primera vez lo hacía eso un país. El 6 de agosto de 1875, cuando García Moreno ingresaba al Palacio de Carondelet, un grupo de opositores, ocultos entre las columnas del edificio, procedió a atacarlo a tiros y a machetazos en una emboscada. El grupo estaba conformado por el colombiano Faustino Lemus Rayo, y el cual atacó con un machete, y además estaban ahí Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Abelardo Moncayo y Manuel Polanco. Estos últimos arremetieron a quemarropa con sus revólveres al presidente. Los historiadores Wilfrido Lor y Manuel Poli Lazo, entre otros, señalan que García Moreno fue asesinado por incitación de la masonería extranjera, debido a que era él el único gobernante que profesaba el catolicismo, de tal manera que había prohibido las instituciones masónicas en territorio ecuatoriano. El doctor Carlos Freire Granizo, en su libro Historia Esencial del Ecuador, nos dice: al morir García Moreno, nadie pudo ocupar su puesto y su proyecto constructor se truncó. Ni sus partidarios ni sus opositores lograron estructurar una continuación a la labor más civilizadora de la historia de la nación. Actualmente, en nuestros países de América Latina y en todo el mundo, estamos viviendo una de las epidemias más crueles que el hombre haya experimentado: el coronavirus COVID-19, que está provocando la destrucción de la economía a nivel mundial y la muerte de millones de seres humanos. Y además de eso, vemos en nuestros países otras pandemias, como son la corrupción a todo nivel y una clase política que se ha olvidado de su objetivo fundamental, que es el bien común, el servir a las personas. Y lo único que vemos es que buscan sus propios intereses. Por eso, hoy más que nunca, es muy importante que miremos, que leamos, que conozcamos la vida de estos hombres ejemplares, de estos verdaderos grandes líderes políticos, cuyo objetivo era servir, gente honrada, honesta, y procuremos que en nuestras próximas elecciones presidenciales busquemos políticos honrados, políticos que busquen el servicio y sobre todo que tengan grandes valores morales y éticos. Gracias.